En este video vamos a hablar sobre los cultivos de los virus, identificación, liberación viral, sistemas vivos, animales y huevos embrionados, cultivos celulares in vitro. Somos el subgrupo 4 perteneciente al grupo 1 de la Cátedra de Virología con la doctora Carmen Mosquera. Los virus pueden estudiarse por procedimientos físico-químicos o por aquellos que demuestran su interacción con las células vivas, es decir, su capacidad infecciosa. Los procedimientos físico-químicos pueden detectar a los virus como partículas virales por microscopía electrónica, como antígeno mediante técnicas inmunohistoquímicas y como ácidos nucleicos mediante técnicas moleculares. Los estudios de infectividad son fundamentales tanto en virología básica como clínica. La cuantificación de las partículas infectivas en un inóculo es útil para controlar un proceso de purificación y absolutamente necesaria cuando se estudia la replicación viral o las propiedades de un agente virucida. Los bioteros son lugares donde se crían y se experimentan con animales de laboratorio con fines de investigación. Este debe contar con un ambiente estandarizado acorde a las necesidades de las especies allí alojadas, garantizando el bienestar de los animales y la seguridad del personal que desempeña labores dentro de las instalaciones. La inoculación de animales es el procedimiento más antiguo para aislar y conservar los virus, y pueden producir desde una enfermedad con lesiones típicas hasta la muerte. Los animales utilizados en el laboratorio son ratones lactantes o adultos, cobayos, conejos y en algunos casos primates. Numerosos virus pueden aislarse en animales, por ejemplo los mixovirus por instalación nasal en hurones, los togavirus y los arenovirus por inoculación intracerebral en ratones lactantes, el rinovirus y el paramixovirus en el cobayo, el astrovirus, togavirus y calicivirus en el chimpancé. La inoculación de ratón lactante se puede dar por vía intracerebral, donde se inocula en la intersección de dos líneas, una que va desde el ojo a la oreja y la otra perpendicular a esta línea y cortándole por el centro. La vía intramuscular, donde se inocula en la masa muscular del miembro posterior. La vía intraperitoneal, donde se inocula en un punto del lado derecho y centro del abdomen. Aquí se va a utilizar una aguja y jeringa de 0.02 mililitros. El procedimiento para los huevos embrionados tenemos: los virus pueden inocularse en diferentes estructuras de huevos, de pollo o de pato, conteniendo embriones de 7 a 14 días. Los mixovirus se inoculan en cavidad amniótica, los paramixovirus y mixovirus en cavidad alantoidea y los herpevirus y poxvirus en membrana corioalantoidea. Para la inoculación se practica un pequeño orificio en la cáscara previa antisepsia y se inyecta el inóculo viral. Luego se tapa el orificio con tela adhesiva y se incuban los embriones a 37 grados. La replicación viral puede producir la muerte del embrión, en el caso del herpes, parotiditis y algunos ortomixovirus, o no inducir lesiones aparentes, aunque puedan detectarse antígenos virales. Los postvirus y herpesvirus producen en la membrana corioalantoidea lesiones focalizadas que se denominan pústulas. Durante la primera mitad del siglo XX comenzó el desarrollo de los cultivos de células in vitro, pero su uso se simplificó a mediados de ese siglo con el descubrimiento de los antibióticos, la tripsina y el avance debido a Eagle de los medios definidos de cultivo. En 1949, Enders logró cultivar el virus polio en células no nerviosas y a partir de ese momento los cultivos celulares constituyeron el sustrato de elección para la replicación de la mayoría de los virus. En el método de cultivo celular tenemos uno de los mejores conocidos en estos medios, se lo atribuye a Eagle, que es una solución isotónica de sales simples, glucosa, vitaminas, coenzimas y aminoácidos, amortiguada a pH 7.4 y que tiene antibióticos para inhibir el crecimiento de las bacterias. Los cultivos primarios se obtienen por tratamiento con tripsina de pequeños trozos de tejidos de hombre o animales. Las células disgregadas se lavan, se cuentan en cámara cuentaglobos y se siembran en tubos, botellas o policubetas de vidrio o de plástico, en estrictas condiciones de esterilidad. Se le añade un medio nutritivo con antibióticos y antimicóticos y las células se incuban en estufa a 37 grados.
Luego de pocas horas, las células se adhieren a la superficie del recipiente y posteriormente, en la mayoría de los casos, se dividen. Con el paso del tiempo, se cubre toda la superficie del envase formándose una monocapa con aspecto de células epiteliales o fibroblásticas. En ese momento se inhibe el crecimiento, fenómeno que se denomina inhibición por contacto. Se debe cambiar los medios nutritivos de 2 a 3 veces por semana y esperar de 5 a 7 días para poder observar el virus. El cultivo de células diploides se obtiene a partir de cultivo primario. Estas deben conservar intacta su morfología y su número de cromosomas. Se pueden replicar 50 a 100 veces sin perder la sensibilidad a los virus. Estos van a ser útiles en la producción de vacunas y son utilizadas para aislar diferentes virus, por ejemplo el citomegalovirus, la varicela y el rinovirus, así como para replicar cepas de vacunas. Las líneas celulares se obtienen a partir de cultivo primario. Tienen características similares al cultivo de origen. Este va a tener un número de cromosomas variable y pueden replicarse hasta 800 veces. Se utiliza para el aislamiento del virus sincitial respiratorio, el herpes, la rubiola, poliovirus, adenovirus. Con respecto a la purificación de los virus, podemos hacerlo por medios físicos y químicos. En los físicos tenemos a la sonicación, centrifugación y la temperatura, ya sea por congelamiento o descongelamiento. Y en los químicos con fenolcloroformo, DAE o el pirofosfato de potasio. En la centrifugación diferencial, el cual es el proceso que se tiene como resultado la obtención de un sobrenadante y un material sedimentado. La centrifugación mediante un gradiente de densidad. Este tipo de centrifugación es un proceso mediante el cual las partículas se distribuyen en fracciones de diferentes densidades de un fluido líquido. El método es un poco más elaborado que la centrifugación diferencial. No obstante, presenta ventajas que compensan el trabajo añadido. La técnica permite la separación de varios o todos los componentes de la muestra y la realización de medidas analíticas. El método de gradiente de densidades implica la utilización de un soporte fluido cuya densidad aumenta desde la zona superior a la inferior. El gradiente se consigue con un soluto preferiblemente de baja masa molecular, de tal manera que la muestra a analizar pueda ser suspendida en la solución resultante. Precipitación con sulfato de amonio. El sulfato de amonio presenta una gran solubilidad. 760 gramos de sulfato de amonio por 100 mililitros de agua a una temperatura de 20 grados. Este es un ion divalente que alcanza altas fuerzas iónicas. La adición gradual de esta sal permite el fraccionamiento de una mezcla de proteínas, las cuales son precipitadas pero no desnaturalizadas. En la hemaglutinación viral, el mecanismo responsable de hemaglutinación es las hemaglutininas virales a receptores de la membrana de los glóbulos rojos. En muchos líquidos biológicos, ya sea suero, orina o saliva, están presentes mucoproteínas con ácido siálico con residuos terminales de NANA y pueden unirse a las hemaglutininas virales inhibiendo competitivamente la hemaglutinación de los eritrocitos. En los ensayos cualitativos, la inefectividad se mide determinando la cantidad de inóculos necesarios para obtener un resultado en un huésped. La determinación puede ser cuantitativa o cualitativa. La determinación cuantitativa de la inefectividad de una preparación viral se llama titulación, siendo el título el número de unidad infecciosa presente en el inóculo por unidad de volumen, mientras que la unidad infecciosa es la mínima cantidad de material para inocular un huésped para obtener una respuesta determinada. Gracias.